Buenos días a todos. Por favor, si podéis ir tomando asiento. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de Asamblea de Socios de la SEMSIC 2026, que va a celebrar previamente una jornada técnica. Bienvenidos también a todos los que estáis conectados online. La verdad es que es un placer para nosotros en el CEDES el recibiros a todos cada año para celebrar estas jornadas de la SEMSIC y esta asamblea anual de socios. Sabéis que pues el Laboratorio de Geotecnia del CEDES y la SEMSIC han estado unidos prácticamente desde el principio, desde que nació la SEMSIC, en el año 1965, poco después de que lo hiciera el CEDEX. El CEDEX nace en 1957, estábamos comentando ahora mismo. El año que viene el CEDEX cumple 70 años. Haremos algunos actos de celebración y estaréis todos invitados, por supuesto. Estaremos encantados de que vengáis a celebrarlo con nosotros. En un principio, como sabréis, fue José Antonio Jiménez Salas, un grandísimo geotécnico de sobra conocido por todos, quien influyó mucho, tuvo un papel muy representativo en la SEMSIC, y a partir de él, prácticamente todos los directores que han pasado por el Laboratorio de Geotecnia han tenido algún papel como presidentes o como vicepresidentes, desde Carlos Oteo, gran geotécnico también, hasta Vicente Cuéllar, Fernando Pardo y en estos momentos el nuevo director José Estaire, que está aquí con nosotros. La sede de la SEMSIC y la Secretaría están en el Laboratorio de Geotecnia y está desde su propio nacimiento. Por lo tanto, estamos muy orgullosos en el CEDES de que el Laboratorio de Geotecnia sea como la casa común de la geotecnia. En esta sesión se va a entregar un premio, que es un premio que se creó hace unos años, el premio Carlos Oteo. Como digo, un excelente geotécnico que pasó por esta casa y fue vicepresidente de la SEMSIC entre los años 1990 y 1994, director del Laboratorio de Geotecnia entre 1988 y 1996, impulsor después de José Antonio Jiménez Salas, que fue quien creó el curso de geotecnia que luego se transformó en el máster. Carlos Oteo impulsó esa transformación del curso en máster y tuvo un papel muy activo en él también. Y en la edición de 2026 estamos muy contentos de que los ganadores del premio al mejor artículo pertenecen al Laboratorio de Geotecnia o colaboran con el Laboratorio de Geotecnia. Enhorabuena, Elías Roces, perdón. Rocas no, Roces. He leído mal, debe ser el subconsciente. Y enhorabuena a José Estaire por el buen trabajo. Ha sido subconsciente seguramente, porque vuestro trabajo por el que habéis ganado el premio está basado en la teoría de otro grandísimo geotécnico que ha dado esta casa, que ha colaborado en esta casa, que también fue director del Laboratorio de Geotecnia durante un tiempo, que es Alcibiades Serrano. Y basado en las teorías que él desarrolló, habéis hecho un artículo de gran interés, merecedor de este premio. Y también, así que enhorabuena por ello. Y también enhorabuena a Susana López Querol por la conferencia. Muchísimas gracias por venir a dar esta conferencia invitada, que seguro que también será de mucho interés. Y sin más por mi parte, os deseo que sea una jornada muy fructífera y luego, que tengáis una asamblea también muy fructífera. Y me encantaría quedarme, porque sabéis que yo vengo del mundo de la geotecnia también de muchos años, pero mis obligaciones actuales no me lo permiten, así que no podré quedarme. Paso la palabra a Antonio Gens, presidente de la SEMSIC, y eso, que sea una jornada muy fructífera. Muchas gracias a Aurea, la directora del CEDEX, por esta bienvenida. De hecho, como siempre, empezamos agradeciendo a la hospitalidad del CEDEX. Es fundamental, ella misma lo ha dicho, lo hacen con mucho gusto, el apoyo a la SEMSIC desde hace mucho tiempo, y sin este apoyo sería mucho más difícil mantener este nivel de actividad. Y no quiero gastar más tiempo, como ya ha anticipado Aurea. Tenemos dos presentaciones. La primera del premio Carlos Oteo de este año, a cargo de Elías Roces, y la segunda es una importante ocasión para la SEMSIC, la conferencia anual que se hace todos los años previo a la Asamblea General de Socios, que se desarrollará a continuación. Entonces no quiero extenderme más para no quitar tiempo a los
conferenciantes y, por tanto, muchas gracias a todos por estar aquí, presenciales, y también a los que están online. Esta modalidad online se empezó evidentemente con la pandemia, pero es una buena oportunidad para los socios que no viven en Madrid puedan participar también de la asamblea y poder dar su input, sus ideas, y de esta manera ampliar la participación. Pues entonces, sin más, voy a llamar a Elías Roces al estrado para que nos dé su presentación del artículo premiado por el premio Carlos Oteo. Vale. Buenos días, empiezo de nuevo. El artículo este lo voy a presentar yo, que soy Elías Roces, pero bueno, es un trabajo que he hecho conjuntamente con José Staire aquí del laboratorio y con Jesús González Galindo de la Escuela de Caminos, ¿no? Esto es parte de una tesis doctoral que estoy haciendo y que esperamos acabar este año, ¿no? Esto pasa así. Vale. Lo que estamos, el artículo va sobre arcilla expandida. Al final es un árido ligero que lleva bastantes años en el mercado. Se han hecho bastantes campañas de ensayos, tanto aquí en el CEDES hace muchos años, como en el ENEC, que es como el CEDES portugués. Se han hecho guías por distintos profesores. Es un tema que está bastante estudiado y se lleva haciendo tiempo. La tesis al final viene de una tesina del máster del CEDES, como ha dicho Aurea Perucho, y a partir de ahí, esa tesina la llevó Luis Ortuño. A partir de ahí se salió la opción de... ¿Mejor ahora? Vale, a partir de esa tesina pues surgió la opción de hacer una tesis doctoral, que la están dirigiendo José Staire y Jesús González Galindo, como ya he dicho, que son los coautores del artículo, ¿no? Al final, la arcilla expandida tiene usos geotécnicos, pues generalmente para rellenos sobre materiales compresibles, y como veremos tiene algún otro uso también, ¿no? Carlos Oteo, que yo no conocí, pero bueno, ya hizo cosas sobre arcilla expandida. Aquí lo podemos ver, ¿no? Una de las secciones que propuso él, ¿no? Para rellenos con arcilla expandida. Como es un material que no tiene cohesión, pues bueno, al final tiene que ir siempre de alguna manera encapsulado. Este es... Bueno, no sé cómo funciona el puntero, pero bueno, da igual. Es un material que tiene que ir siempre... Se ve, y creo que se ve el ratón. Creo que se ve el ratón, ¿no? Con el ratón, sí. Es un material que al final va siempre encapsulado, ¿no? Este sería el relleno de arcilla expandida. Encima hay que poner una coronación, que sería como la coronación de terraplén, y luego hay que poner unos espaldones, ¿no? Es un diseño típico que en su momento propuso él, y vamos, es similar a los que se sigue utilizando, y son del estilo de los terraplenes zonados que se utilizan cuando hay materiales marginales. Y bueno, yo pues, en mi práctica diaria cuando tengo materiales marginales sigo utilizando estas recomendaciones de Carlos Oteo. Por tanto, no deja de ser un honor recibir un premio con su nombre. Luego, entrando ya un poco más en qué es la arcilla expandida. La arcilla expandida al final son unos granos de, como su nombre indica, arcilla que se ha metido en unos hornos, ha quedado expandida y queda un material ligero. Al final tiene una carcasa exterior que es bastante resistente, y por dentro un núcleo poroso que tiene muy poca densidad, y bueno, por eso es un material que no pesa mucho. En cuanto a las aplicaciones de arcilla expandida, pues bueno, lo más habitual es rellenos sobre materiales blandos, ¿no? Para limitar asientos. Este, por ejemplo, es un
un claro ejemplo, ¿no? Como vimos antes, tiene que ir siempre encapsulado o relleno sobre estructuras para limitar cargas que recibe la estructura, ¿no? Esta es una solución típica, sobre todo, por ejemplo, para cuando se están urbanizando plazas, que había un aparcamiento antiguo, para limitar cargas sobre la estructura existente. Pues bueno, es una solución que a veces se usa. Aquí en el CEDES, en el cajón ferroviario, también se ha montado una sección en la que se ha montado una capa de arlita debajo de la capa de forma de la vía y se han hecho pasar trenes a ver qué pasaba. Y aunque hasta donde yo sé es una solución que para alta velocidad en España todavía no se ha utilizado, en los ensayos que se han hecho en el CEDES los resultados son buenos, ¿no? Esta es la sección que montaron en el cajón. Esta información me la dio María Santana, de aquí del CEDES, y se montó pues 1,5 metros de arcilla expandida, la capa de forma, su balasto de traviesa. Esta es un poco fotografía del cajón ferroviario, ¿no? Aquí están compactando la arcilla expandida y aquí se ve las capas de forma, su balasto y la traviesa. Y estos son, comparando los resultados estos son asientos de tren de pasajeros en función de la velocidad. En la sección está ensayada y estos son en una sección convencional, ¿no? Las escalas verticales no son las mismas, pero vamos, los asientos son los mismos, entonces en principio parece una opción que podría llegar a utilizarse en algún momento, pero bueno, hasta donde yo sé en España ahora mismo no se utiliza. Luego vamos a ver un poquitín las características tanto del grano de arcilla expandida, que vamos a ver que influye tanto el grano como el conjunto de granos, ¿no? en el comportamiento del material. El grano, pues como vimos antes, tiene una carcasa que es más rígida, un núcleo, y el núcleo tiene gran porosidad. Por un lado hay una que dicen que es accesible, que puede entrar el agua, y otra inaccesible, que en principio no se llena de agua, ¿no? Si vemos pues esto midiendo grano a grano, o sea, midiendo con un calibre y pesando los granos, pues se puede estimar un peso específico de grano en torno a 600 kilos por metro cúbico, ¿no? En principio debería depender del diámetro, pero bueno, estos ensayos se han hecho aquí en el CEDEX y a nosotros nos sale que no depende del diámetro, pero bueno, a otros autores sí les sale que depende del diámetro. Como es lógico, pues bueno, lo que tiene es que absorbe agua. Como al tener toda esa porosidad absorbe agua y en general flota, pero si lleva mucho tiempo sumergido no flota, se hunde. Esto, pues si haces cálculos de terraplenes que puedan estar sometidos a carrera de marea o inundación y tal, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego vamos a ver un poquitín las características del agregado y ya luego pasamos a lo que es el artículo, hecha la introducción sobre la arcilla expandida, ¿no? Lo normal es usar pues 10-20 como granulometría, aunque hay otras granulometrías comerciales. La 0,32 también es habitual, pero vamos, lo normal es 10-20 en geotecnia, ¿no? Como es algo que es fabricado, las granulometrías son clavadas y casi no hay dispersión, no es un material que es fabricado y viene muy bien de granulometría. Esto son las densidades del agregado, o sea, cuando lo compactas, pues el agregado llega a tener una densidad pues como de 400 kilos metro cúbico, que antes habíamos visto que el grano pesa como 600, bueno, es una porosidad del 35%. Aunque no es el objeto de esta charla, pero bueno, una cosa a tener en cuenta si se diseñan terraplenes de estos es que normalmente tiene una humedad del 15% el grano, por tanto la densidad tiene que ser los 400 por pues 1,2 o así, para tener en cuenta esa posible humedad. Un tema, y esto sí que es a partir de lo que surgió el tema de hacer el artículo este sobre rotura de granos, es que los granos se rompen mucho, porque son bastante frágiles. Esto, el primero que lo vio yo creo que fue Luis Ortuño cuando estábamos haciendo la tesina del máster del CEDES hace bastantes años, y a partir de ahí fue por lo que empezamos a ver la rotura de granos y demás, ¿no? Esto es un ensayo de corte que se hizo aquí en el CEDEX, en una caja de 300 por 300, y esto es el material antes de ensayarlo. Y esta foto es cómo queda el fondo de la caja una vez finalizado el ensayo, ¿no? Esto depende un poco de las tensiones y demás, pero vamos, acaba lleno de polvo y se viene todo el material se viene abajo, ¿no? Eso lo que hace es que en el diseño normalmente hay que limitar a 150 o 100 o 120 kilopascales de carga máxima. Bueno, que no es tampoco para un terraplén, ¿no? Porque al final son como 5 metros de tierra, creo, ¿no? Pues más o menos.
Luego, bueno, el ángulo de rozamiento, pues como cualquier material granular, pues no es lineal, pero si tienes que hacer un terraplén le pones 40 grados y en general no da problemas. Si hay que afinar un poco más, pues bueno, se puede también y poner ángulos un poquito mayores, ¿no? Y vamos ya un poco a lo que es el artículo. El artículo lo que hacemos es estudiar la rotura de un grano individual. Como vimos que la rotura de partículas era algo que tenía mucha importancia, dijimos, vamos a intentar romper granos individuales uno a uno, a ver qué es lo que pasa, qué resistencia tiene y tratar de hacer un modeling que explique eso, ¿no? Para hacer eso hicimos una serie de ensayos que se hicieron aquí en el CEDES. Esto las hicimos como parte de mi tesis doctoral y la verdad es que me dejaron hacer un poco los ensayos que consideré. Entonces el director de aquí era Fernando Pardo y me dejó un poco hacer todo, y José Estaire, que pues también me dejó. Lo primero, y esto es tenerlo claro, es que cualquier material que rompamos a compresión simple o como sea, o cualquier partícula, no tiene un valor determinista, ¿no? La resistencia al final es una función de distribución que normalmente se ajusta a una ley de Weibull, pero la resistencia de una piedra de escollera no es 50 o 200, es una función de distribución, ¿no? Eso está muy estudiado y está aceptado. Veremos que hay por ahí bastantes ejemplos y todo el mundo lo hace así. De hecho, está normalizado, ¿no? Aquí pongo algunas normas tanto americanas como españolas que ponen que la resistencia tiene que ir con una estadística de Weibull, ¿no? Esto está aceptado y es en general así. Viendo un poco qué es la ley de Weibull, pues bueno, al final lo que se suele representar es la tensión en el eje X, que es esto, y en el eje Y la probabilidad de rotura. Al final es, si yo aplico 500 megapascales, tengo una probabilidad de que un grano rompa del 40%. Estos datos son datos tomados de la STM, pero nos valdrían cualquier otro dato. La función de Weibull tiene esta expresión que depende de un volumen. Al final, la que se suele usar, le meten el volumen ahí porque dicen, oiga, cuanto más grande sea el grano, más probable es que tenga un defecto. La rotura empieza por un defecto, entonces menor va a ser la resistencia. Entonces se le mete ahí un volumen que se adimensionaliza, luego tiene un parámetro de escala que es el beta, y luego un parámetro de forma que es la M, y la P0 esta que es la tensión esta, ¿no? Y bueno, esto ajustándolo forma esta curva típica que es una S. Esto, como es sabido, si haces aquí logaritmos y aquí en la tensión también, se queda como una recta, ¿no? Esto aquí pones la variable reducida y esto queda un papel probabilístico. Esto lo pongo porque normalmente lo representan los resultados así como una recta en vez de como la forma esta de S. Si entramos un poco más en detalle en qué es cada cosa, pues bueno, o lo que influye cada cosa, esto sería como influye el parámetro de forma de la distribución, ¿no? De alguna manera, cuanto más grande sea el parámetro de forma M, más estrecha es la distribución, o sea, más concentrados están las resistencias en torno a un valor, ¿no? Y cuanto más pequeño sea, por otro lado, pues más es la variación de valores, ¿no? Aquí se ve, si ponemos M1, vemos que los valores varían más, y si pones M10, pues menos. Y el parámetro de escala, al final lo que hace es desplazar aquí esto tiene el mismo parámetro de forma y pues lo que hace es desplazar la distribución, o sea, tiene mayor resistencia media. Bueno, aquí vemos aquí unos ejemplos, pero entre otros muchos, para ver que esto se usa desde siempre, ¿no? Este es, por ejemplo, unos ensayos que se hicieron aquí en el CEDES, que los hizo María Santana y José Estaire sobre balasto, y lo mismo, ¿no? Han dibujado aquí esta es la variable reducida, como vimos, para que quede como una recta, y aquí el logaritmo de la tensión y vemos que ajusta a recta perfectamente. Esto está tomado de un artículo de un señor que se llama McDowell. Este señor, yo creo que es como un poco el pope de los granos y de la rotura y de estas cosas, es el que hace las mejores cosas o de las mejores cosas. Entonces, aquí lo que vemos es la resistencia. Estos no son datos suyos, pero lo tomé de su artículo. La resistencia de los granos tiende a disminuir con el diámetro, ¿no? Que era un poco lo que habíamos comentado. Cuanto más grande es el diámetro, el grano, más diámetro, más volumen tiene, y entonces cuanto más volumen tiene, más probabilidades que tenga un defecto, y entonces menor es la resistencia, ¿no? Estos son valores medios, no son distribuciones, ¿eh? Y estos sí son sus ensayos, y aquí sí que tenemos lo mismo, la variable reducida aquí,
y aquí el logaritmo de la tensión, y esto es para granos de 1 milímetro, por ejemplo, y para granos de distinto diámetro. Y vemos, si comparamos la resistencia de granos de 1 milímetro con granos de 8 milímetros, pues vemos que aquí, donde le sale la variable reducida a 0, aquí le sale cerca de 5, y aquí le sale ese logaritmo, ¿no? Pues algo de menos de 0, ¿no? Entonces, pues claramente parece que el diámetro del grano sí que influye. Normalmente estos ensayos se han hecho siempre a compresión simple, ¿no? Entonces, si haces a compresión simple, la tensión pues es la fuerza que has aplicado entre una superficie, que puede ser el diámetro al cuadrado o lo que... Bueno, hay distintas propuestas, pero vamos, es la fuerza entre una superficie. Entonces, bueno, la tensión de rotura está claro cómo calcularla. El tema aquí es que si vamos a aplicar más de una fuerza, o sea, más de un eje, como es lo que hemos hecho en el artículo, en principio ya no vale eso, porque tengo varias fuerzas y no sé muy bien cómo ordenarlas, ¿no? De cuál es más resistente. Una posible opción es hacer el tensor de tensiones, eso está definido cómo se hace el tensor de tensiones en un grano, se hace y ya está, y luego se puede representar en el plano PQ de Cambridge o donde queramos, ¿no? Tanto la tensión como el criterio de rotura, ¿no? Entonces, lo primero que teníamos que seleccionar aquí para la CIA expandida, cuando hemos hecho los ensayos con cargas según varios ejes, es ver un criterio de rotura que consideremos que pueda ser válido, ¿no? Aquí hemos representado 3, aunque hemos probado más, hemos representado solo 3, pero bueno, son suficientes. Por un lado, la línea roja es la tensión tangencial octaédrica, que esa es paralela al eje P. Entonces, la tensión tangencial octaédrica, así a simple vista, indica la misma resistencia a compresión simple y a tracción simple. Eso no es así, ¿no? Todos sabemos que normalmente se pone un décimo, entonces pues no parece correcto. Otra opción es Moore-Coulomb, que es la línea azul, que es el criterio tradicional de rotura de suelos. El tema que tiene la arcilla expandida es que, como vimos, tenía muchos huecos. Entonces, al tener muchos huecos, si lo metes en gran presión, tiende a colapsar sobre sí mismo, rompe como a isocompresión, ¿no? Al final, si haces, lo aprietas y entonces colapsa. Entonces, realmente el criterio tiene que cortar en un segundo sitio al eje P, ¿no? Tiene que ser algo como la elipse esta, ¿no? Para poder decir, oiga, cuando pongo el grano dentro de mucha presión, sin desviador, pues el grano llega a colapsar, ¿no? Entonces, ya decidimos que había que utilizar un criterio de este tipo. Entonces, bueno, probamos varias cosas, entre otras mirar a ver si nos encajaba la superficie de fluencia de Canclay o de Canclay modificado y tal. Y la verdad es que no nos acababa de encajar bien. Entonces, vimos que había un criterio que había propuesto pues Alcibiades Serrano, Perucho y Conde para piroclastos, que al final es una estructura un poco similar, que tiene como huecos, y de alguna manera no deja de ser una generalización de la elipse de plastificación del Canclay, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, pues como tiene un par de parámetros, uno que es una MI aquí, que es la pendiente inicial, no es la pendiente medio del M de Canclay, y luego tiene un parámetro lambda que es de forma, ¿no? Que permite deformar la curva hacia un lado o hacia otro. Pues probamos a ver si valía, y resulta que sí que vale, ¿no? Pero hay que combinarlo, como vimos antes, con la estadística de Weibull para que encaje, ¿no? Ellos lo propusieron de manera determinista, es decir, estos piroclastos de este sitio aguantan según esta elipse, y aquí nosotros lo modificamos un poquitín, dijimos que la P la P0, seguía una ley de Weibull para ser capaz de explicar los resultados experimentales, ¿no? Vamos un poco ahora a ver los ensayos que se hicieron y luego vemos el ajuste. Estos son los ensayos que se hicieron, esto a los granos, ¿no? Se rompieron los granos, pues tanto con el PLT, aquí se hizo una modificación con un anillo dinamométrico, esto lo fabricó Felipe aquí en el taller del CEDES, que permite aplicar cargas según dos ejes y medirlas y conocerlas. Con este aparato se permitía aplicar cargas según tres ejes, también se fabricó aquí en el CEDES Felipe García. Y aquí se hizo tracción simple, ¿no? Básicamente pegando las bolas con epoxi, ¿no? Con unos aparatillos que esto eran de una tesis doctoral de una señora que creo que se llama Silvia García o algo así. Entonces, bueno, si conocemos las tensiones en todo momento, en cualquiera de estos ensayos se puede dibujar la trayectoria de tensiones en el plano PQ, ¿no? Esto es, pues si sabemos, según voy aumentando la fuerza, por ejemplo, compresión simple, pues sube por aquí. Tracción sube según la línea verde,
y luego las otras, pues según vaya jugando, según vaya aumentando una tensión u otra, pues bueno, va haciendo unas trayectorias o otras de tensiones. Entonces rompimos así 1.300 granos más o menos con distintas trayectorias de tensiones y estos son los resultados, ¿no? Están por cada color, es por el diámetro, que como vimos tiene cierta influencia. Entonces esto claramente hay que meterle estadística porque esto no hay, si no, no se ve nada. Y lo que hicimos pues fue básicamente separarlo primero por tamaños, pues de 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 18 y de 18 a 20 para tener en cuenta la influencia del tamaño, como habíamos visto antes, que era una cosa que tenía importancia, y luego pues hemos pintado las elipses del modelo de Serrano, asumiendo que la P esta, o sea que el corte al eje P sigue una distribución de Weibull. Y la realidad es que encaja bastante bien, de manera, no sé si sorprendente o no, pues encaja. Y este es el artículo, o sea, decir que más o menos, por lo que sea, esto coincidió que nos encajaba, ¿no? Luego, aquí en el CEDES ya se están haciendo otros trabajos, esto lo está haciendo Natalia Montero, que hizo con balasto para intentar aplicar las cosas de la arcilla expandida al balasto, ¿no? Como, o sea, la arcilla expandida es muy fácil de ensayar, entonces pues sus teorías y las figuritas y eso, pues lo está intentando aplicar al balasto y en algunas cosas también coincide, en otras no coincide tanto. Y eso es un poco todo. Como conclusiones, pues sobre la arcilla expandida, pues que es un material que se lleva utilizando años, que no da mayores problemas y que hay unas normas de diseño más o menos claras. Y sobre la rotura de granos, pues bueno, que tiene en principio aplicaciones para materiales como el balasto en un momento dado, puede utilizarse para hacer ensayos y para proponer modelos porque es muy fácil de ensayar, y que el modelo este de Pyroclastos, modificándolo un poquitín, pues parece que encaja bastante bien. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. No, quédate ahí. No es tan fácil. Vale, no sabía. Y felicidades por el premio, que evidentemente, bueno, que has enseñado más que merecido. Entonces yo voy a preguntar si hay alguna pregunta, primero entre el público. Sí, allí. Rafael. Sí, buenos días. Soy Rafael Jiménez de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo primero, Elías, felicitarte por el trabajo y por el premio. Yo tenía una pregunta con respecto a la aplicabilidad general de un poco de los resultados, en el sentido de que a mí me ha tocado a veces trabajar con materiales similares, pero no en España, estoy hablando de Estados Unidos, y ahí en vez de hablar de arlita, hablaban de utelita, ¿vale? Que es de otro material, o sea, un material similar, pero de otro fabricante. Entonces, no sé si has podido investigar un poco hasta qué punto los materiales de arcilla expandida de distintos fabricantes son análogos o similares o no. No lo he estudiado. Sí que tenemos ensayos que nos facilitó un señor que se llama Raúl Murciego de la Casa Arlita y nos facilitó ensayos sobre arlita de distintas fábricas y los ensayos que tenían, los resultados eran bastante similares. Y luego sí que hay una cosa que es esquisto expandido o algo así, que yo creo que en España no sé si se usa, no me suena haberlo visto por aquí, que sí que creo que lo usan en Estados Unidos, y daba resultados similares, pero eran resultados similares de ángulos de rozamiento y densidades y así, no tanto a nivel de grano, hasta donde yo sé, sobre esquistos expandidos no se han hecho ensayos así de rotura de granos individuales, ¿no? Y como te digo, nosotros hemos hecho sobre granos individuales porque realmente es muy fácil de hacer ensayos extraños, ¿no? Si tienes que romper una piedra de balasto con varias cargas, pues hace falta equipos muy reforzados y esto realmente se rompe con equipos muy sencillotes. Entonces la respuesta es no tengo conocimientos sobre los resultados de otros fabricantes. Yo también tengo una pregunta. Una cosa que me ha sorprendido al principio, por ignorancia, es que había un rango, una dispersión muy importante en la densidad, entre 5 y 8, me ha parecido ver kilonitros por metro cúbico, entre distintos granos, ¿no? Medisteis la densidad sí. de cada grano. Y sin embargo, después, y eso imagino que debe tener una influencia en la resistencia, y ese parámetro me ha sorprendido que después no aparezca. Habéis mirado, evidentemente, el tamaño del grano, que eso es importante, pero la densidad me ha parecido que no estaba. No, en este artículo no lo hemos puesto.
lo tuvimos en cuenta. Hicimos una tesis doctoral, entonces estamos en ello, vamos, y hay que publicar, ¿no? Porque funciona así el mercado. Entonces, en uno de los artículos que hicimos, yo creo que en el primero sí que lo metimos, en la función esta de Weibull, ahí le metimos también la densidad y sí que había una cierta influencia. En este caso, como era queríamos mirar otras cosas y era un parámetro que entendimos que al final daba un poquitín más de dificultad, o sea, nos era más difícil de analizar, lo quitamos, pero sí que hicimos una cosilla, yo creo que está en un artículo que publicamos en una revista que se llama no sé cómo, Powder Technology, igual era en esa, creo que era en ese, ahí sí que se ve que tiene cierta influencia, pero aquí no lo tuvimos en cuenta. Todavía no. Adiós. Simplemente un pequeño recuerdo. Uno para esta área haremos llegar al de Jesús. Falta el de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Como decía, Susana es Associate Professor en el University College en Londres. Es uno de los grupos geotécnicos más punteros en el Reino Unido. Anteriormente había sido académica e investigadora en la Universidad de West London y anteriormente a esto era profesora titular en la Universidad Castilla-La Mancha, de donde tiene la excedencia. Su campo de investigación, lo veréis a continuación, es la simulación numérica tanto de procesos dinámicos como de otros muchos aspectos relacionados con la ingeniería geotécnica. Últimamente se está dedicando mucho a los temas de aerogeneradores, offshore, que es un tema de muy actualidad y de gran significancia. Ha dirigido una decena de tesis doctorales, ha participado en una veintena de proyectos de investigación con financiación pública, tanto en España como en el Reino Unido, como también de financiación europea. Es Associate Editor y miembro de comités editoriales en distintas revistas, que no voy a enumerar, está en la información que os hemos enviado porque no quiero gastar más tiempo. También es revisora de un gran número de organizaciones para evaluar la posible financiación proyecto, tanto en el Reino Unido como en España, la UNESCO, Hong Kong, Bélgica, etc. Entonces, como he dicho, va a hablar sobre la modelización de uno de los problemas más difíciles que nos encontramos en geotecnia, que es la interacción suelo-fluido, y por tanto, sin más, invito a Susana a que pase al estrado y nos presente la conferencia anual de la SEMSIC. Muchas gracias por su amable introducción. Es un placer estar hoy impartiendo esta conferencia que lleva por título Un recorrido por la modelización de interacción suelo-fluido en geotecnia. Y hablando de suelo y de agua, como no puede ser de otra manera, es obligado empezar hablando de Terzaghi. De él aprendimos hace 100 años que el suelo no es ni un suelo, ni un sólido, ni un fluido, sino es una interacción, un sistema en la que ambos interactúan. De Terzaghi aprendimos el símil del suelo deformándose en una consolidación unidimensional, el símil con un muelle que adquiere una energía en el proceso de la consolidación y una disipación de esa energía por mediación de la disipación de la presión intersticial generada en el ensayo edométrico. Esta interacción
es, por supuesto, el agua del efecto del agua en el suelo, pero ponemos el foco en el suelo como ingenieros geotécnicos y como no puede ser de otra manera. Coetáneo de Terzaghi, un poquito posterior, tenemos un ingeniero hidráulico, quizá menos conocido en la sala, el ingeniero Shields. Él era estadounidense, desarrolló su investigación en Alemania y él investigaba el inicio del movimiento en el flujo de un río en el fondo fluvial como consecuencia de esa interacción entre el fluido, aplicando un cortante en el fondo fluvial y generando una situación de erosión. Él desarrolló este ábaco, el conocido ábaco de Shields, que todavía hoy se utiliza en ingeniería fluvial para estudiar estos fenómenos de interacción que son estamos menos familiarizados en geotecnia. Es un estudio de una interacción agua-suelo con menos foco en el suelo. Por seguir con el símil hidráulico, arriba en esta transparencia pueden ver un canal fluvial visto desde arriba con un lecho de arena. Cuando dejamos pasar agua por este canal, inicialmente el agua satura el material que se encuentra en el lecho y hay un flujo superficial que interactúa con esta arena de forma que hay una interacción mutua, hay una generación de un cauce principal que tiene una forma meandriforme con generación de islas y cuando estas condiciones de flujo cambian, se produce el cambio de la geomorfología de este cauce fluvial que podemos ver en la realidad, en la situación de ríos. Es una interacción mutua, de mutuo respeto entre el agua y el suelo, no se traduce únicamente con el foco en el suelo. Esta es un poco la motivación de esta conferencia. La he estructurado en 4 puntos, de un punto más geotécnico y verán algunos otros comentarios menos geotécnicos. Hablaré una presentación de las conocidas teorías del flujo medio poroso. Les voy a mostrar ejemplos sobre fenómenos geotécnicos sensibles al acoplamiento suelo-fluido. Voy a mostrarles algunas opciones para realizar una modelización eficiente del sistema acoplado y concluiré con desafíos y líneas emergentes. En cuanto al medio poroso, voy a, por introducirlo, se basa en el enfoque más geotécnico de la interacción entre agua y el suelo. Tiene un foco más fuerte en el comportamiento del suelo que en la parte del agua. Tenemos la conocida teoría de poroelasticidad, que les voy a resumir, y sus generalizaciones a diversos escenarios, material no elástico, flujo no darciniano y suelos parcialmente saturados. Conocida es la transición desde Darcy a Biot. De Darcy aprendimos que hay un flujo que cuando es lento se puede estimar con la medida de la permeabilidad, que no es otra cosa que el parámetro que relaciona el caudal unitario y las pendientes de energía. Y en la situación de Darcy no esperamos, en un flujo estacionario, no esperamos grandes deformaciones del material. A diferencia de Terzaghi, como ya dije, donde esperamos la deformación del material y el flujo, que representa una disipación de energía. Esta reorganización de tensiones da como resultado el principio de tensiones efectivas conocido por todos. 25 años después de Terzaghi, Biot generalizó una teoría de consolidación tridimensional con tensiones aplicadas en 3 direcciones, con la generación de presiones intersticiales en un medio saturado como consecuencia de estas presiones en 3D y con una generalización que nos permite aplicar esfuerzos en tres dimensiones, aceleraciones tridimensionales. La teoría de Biot inicialmente se basa en un modelo elástico del suelo. Y esta es la transparencia en la que voy a mostrarles algunas ecuaciones. No les voy a aburrir con muchas de ellas, pero he considerado oportuno mostrar estas ahora y explicarles un poquito en detalle. En la teoría de Biot tenemos una mezcla representada aquí, un elemento infinitesimal, donde tenemos una serie de tensiones normales y tangenciales aplicadas en los contornos, donde tenemos las aceleraciones, en este caso aceleración de la gravedad únicamente, pero también pueden ser aceleraciones de sismo,
Y esta mezcla, donde tenemos el suelo saturado, la podemos dividir en dos partes, la fase sólida y la fase fluida, cada una afectada por sus tensiones correspondientes. En esto se basa la teoría de Biot y voy a presentar la formulación propuesta por Zienkiewicz y Suomi, en la cual tenemos tres ecuaciones matriciales donde se representan en la primera de ellas el equilibrio de momentos en la mezcla completa. Tenemos U representa los desplazamientos de la mezcla, del suelo, W representa el desplazamiento relativo entre el suelo y el fluido, y P, en esta ecuación, se ha descolocado un poquito la transparencia y disculpen, pero creo que es visible, la P representa la presión de poro en esta mezcla. En la primera ecuación, que es una ecuación matricial, donde tenemos un vector de aceleraciones del suelo, aquí tenemos un vector de aceleraciones relativas del fluido con respecto al suelo, aquí tenemos un vector tridimensional de aceleraciones en X, en Y y en Z, y en este término, que se ha movido, esto debería estar por aquí, se representa el modelo constitutivo del material, que no es otra cosa que la relación entre las tensiones y las deformaciones. Este otro término, esto debería estar aquí, representa la fricción entre la fase sólida y la fase fluida, que en el caso más sencillo pues es una relación de tipo Darcy, de tipo viscoso, donde tenemos el único parámetro que consideramos para el fluido, en este caso, es la permeabilidad, que nos representa la proporcionalidad entre las tensiones de fricción y el desplazamiento relativo del fluido con respecto al sólido. Esta última ecuación que tenemos aquí, estas dos son matriciales, es decir, tenemos tres ecuaciones en cada una de ellas, en un caso 3D, X y Z, tenemos U, desplazamiento del suelo, W, desplazamiento relativo del fluido, son incógnitas, es decir, aquí tenemos 6 ecuaciones. La séptima, que nos hace el sistema compatible y determinado, es la ecuación de continuidad, donde nos da una idea de cómo evolucionan las presiones de poro con las variaciones volumétricas de la mezcla. Si tenemos un compartimento lleno de fluido a presión, si este fluido se expande, hay una pérdida de presión. Y aquí tenemos cómo evoluciona la presión cuando hay una salida de agua. Si este elemento está saturado a presión y sale agua, hay una pérdida de presión. Es una única ecuación que hace que el total de las ecuaciones sean 7, 2 matriciales y una ecuación simple. En todo caso, el suelo al deformarse elásticamente, y esto aprendemos, es la base de la teoría, el suelo se deforma elásticamente todavía y almacena energía, y el flujo de agua es un medio de disipación de la energía con una interacción controlada por la permeabilidad. Muy parecido a lo que aprendimos de Terzaghi. Cuando tenemos medio elástico, estas ecuaciones son más o menos las mismas que les he mostrado. Tenemos medio elástico, relación lineal entre tensión y deformación. Las relaciones entre las sigmas y las épsilon son constantes, vienen dadas por una pendiente constante. Esta zona de modelo constitutivo es muy sencilla, no tenemos que hacer nada, aplicar las ecuaciones y tenemos la resolución de una forma más o menos sencilla. Pero cuando tenemos un medio no elástico lineal, puede ser elástico no lineal o plástico, tenemos unas pendientes, una relación entre las tensiones y las deformaciones que no es constante y debemos formular el problema de forma incremental. Debemos realizar una integración por pasos de deformación, porque de otra forma no vamos a conseguir la solución que estamos buscando. En este operador de tensiones es donde almacenamos nuestro modelo constitutivo y es para nosotros tomar la decisión del modelo constitutivo a emplear. Voy a hablar muy poco hoy de modelos constitutivos, hay muchos como todos sabemos, unos son mejores, otros son peores dependiendo del suelo, dependiendo del problema. No es el objeto de la presentación de hoy. La segunda generalización de la teoría de Biot es el caso del suelo del fluido no darciniano, cuando hay un fluido que es más rápido de lo que produce un régimen laminar de flujo dentro del interior del suelo. No podemos aplicar la teoría de Darcy y esto ocurre típicamente flujos con medios de alta permeabilidad, por ejemplo un flujo dentro de una grava, una inyección rápida dentro de un suelo o flujos transitorios con alta frecuencia.
La segunda ecuación que les mostré, recuerden, es una ecuación matricial donde tenemos este término de interacción que representa el término de Darcy. Experimentalmente sabemos que cuando tenemos velocidades altas de flujo, la permeabilidad, si la medimos, pues dista de ser un valor constante, como asume la teoría de Darcy. Y por tanto, este término deja de ser representativo y debemos generalizarlo con términos un poquito más complejos, por ejemplo, los establecidos por Forchheimer y otros, en los que tenemos la disipación de Darcy y un término adicional, que es un producto de velocidades representando el régimen turbulento que ocurre en el interior del flujo. Por último, la última generalización que les voy a mencionar es en suelos parcialmente saturados. Cuando el suelo no está completamente saturado, es todavía posible aplicar la teoría de Biot y en este caso, pues evidentemente necesitamos información adicional sobre el suelo, necesitamos las curvas características para saber cómo son las presiones de succión para diferentes grados de saturación. Hay un parámetro adicional que es la saturación del material. Y hay algunos ejemplos reportados en la literatura, como por ejemplo este que les muestro, de Tsai y Lee, de hace algunos años. Y bueno, pues es simplemente para ilustrar que la extensión de Biot a suelos parcialmente saturados es posible sin modificar la teoría de Biot. Paso a continuación a mostrarles algunos ejemplos sobre fenómenos geotécnicos sensibles al acoplamiento suelo-fluido. Los he dividido en dos grupos, inestabilidades hidráulicas y fenómenos derivados del contacto. Los primeros se producen en el flujo del agua en el interior del suelo, los segundos se originan en el contacto del suelo exterior del fluido exterior al suelo. En los primeros es obligado hablar de la erosión interna, problema conocido por todos, donde tenemos un flujo lento en una zona más o menos amplia, fluidos de velocidades hasta 1 milímetro por segundo aproximadamente, y el problema que ocurre en este tipo de inestabilidad es hay finos que se mueven, hay un arrastre de finos que se mueven de una zona del material a otra, produciendo por un lado generación de huecos donde no los hay, pérdida de masa, oquedades y concentración de masa en otros elementos. Es decir, no hay una conservación de la masa a nivel local, no hay una conservación de la porosidad, la permeabilidad relacionada con la porosidad varía y, por tanto, es un problema considerablemente complejo de analizar, incluso con las ecuaciones de Biot, porque tenemos que modificar para adaptar los cambios de densidades, los cambios de permeabilidades, los cambios de porosidad. Segundo ejemplo parecido pero no exactamente igual es el sifonamiento, en el que también tenemos un flujo interno con un arrastre de finos, pero en este caso es más rápido que la erosión interna. Se produce un flujo que puede ser violento, llamémoslo así, con eyección de agua y materiales que pueden ser visibles en la superficie. En este caso se produce una pérdida de capacidad portante como consecuencia del incremento rápido de la presión intersticial. No podía ser de otra manera que mencionáramos también la licuefacción. Es conocido que la licuefacción es un proceso relacionado con suelos arenosos, finos o limos no plásticos saturados, que están sometidos a sismo, y como consecuencia de la redistribución de las tensiones efectivas y de poro se produce una pérdida paulatina de la capacidad portante, ilustrada en este ensayo. Esto es una mesa vibrante, material saturado, se está produciendo el terremoto y es un modelo de un edificio con una cimentación superficial, pérdida de capacidad portante y bueno, pues esto finalmente bascula y se hunde. Esto reproduce casos muy conocidos, este es probablemente el más conocido, en el terremoto de Niigata en 1964 en Japón, donde literalmente los edificios flotaron sobre el estrato licuado de material. Y también es posible investigar esto experimentalmente con ensayos de elemento
triaxial cíclico, en este caso representado aquí, corte simple dinámico, donde tenemos condición de no desaturación, una muestra sometida a una presión efectiva inicial con unos ciclos de cortante, y en cada ciclo de cortante hay una pérdida progresiva de la tensión efectiva como resultado del crecimiento de presión intersticial, hasta que tenemos el fallo del material con la presión efectiva anulada. Por resumir lo que ocurre en inestabilidades hidráulicas en el interior del suelo, como los que les acabo de mostrar, el agua es interna, no es un agente externo, y forma parte del mecanismo. Modifica el estado mecánico y la estabilidad del suelo que constituye el sistema aportante. La predicción de estos problemas, de estos fenómenos a nivel numérico, requieren la modelización adecuada del acoplamiento y no solamente del suelo. Tenemos que considerar ambos y la interacción entre ambos. Y no se puede considerar únicamente el suelo o solamente el flujo. Emergen ambos acoplados y hay que estudiarlo de esta forma. Todos estos fenómenos están causados por el agua, pero nuestra atención está exclusivamente en los efectos en el suelo, como ingenieros geotécnicos que somos. Por otro lado, tenemos fenómenos producidos en el contacto suelo-fluido y les voy a mostrar algunos ejemplos, en concreto los resultados de mi estudiante de doctorado, Carlos Menéndez Vicente, que se graduó hace un año. Y él estudiaba erosión en pilas y cimentaciones en el fondo marino. En el fondo del mar tenemos granos donde hay una corriente, un perfil de velocidades que produce una acumulación de cortantes, y esto produce los saltos de algunas de estas partículas con la erosión en el fondo. Cuando tenemos una estructura de pila, como puede ser un monopilote hincado para cimentar un aerogenerador en el fondo del mar, tenemos una generación de vórtices alrededor de la estructura con arrastres de material en el entorno que pueden producir una morfología de erosión como la que tienen ilustrada. Esto fue un modelo con Fluent en ANSYS que Carlos desarrolló como parte de su tesis y, bueno, pues de forma iterativa él iba obteniendo las tensiones de corte, iba aplicando el ábaco de Shields, que les mostré anteriormente, y diciendo, bueno, pues esta tensión de corte excede lo admisible para que se produzca la erosión, voy a eliminar material, y de forma progresiva llegó al foso de erosión, como vemos en esta ilustración. Después implementó en modelos geomecánicos en Abacus y colocaba las fuerzas laterales viniendo del viento y del oleaje y obtenía las curvas de capacidad lateral del monopilote, el monopilote cimentado hasta 30 metros, en condición original, sin la erosión, y a medida que hay una erosión, pues la capacidad medida como la combinación entre momento y fuerza horizontal en la zona del empotramiento, la capacidad, como digo, se reduce hasta un 30% en erosiones que son de 1 hasta 1,5 veces el diámetro del monopila, que son erosiones que se han experimentado incluso mayores, en el Mar del Norte, por ejemplo. Ahora, después les mostraré. La geometría del suelo, como consecuencia de este proceso, cambia por efecto de la erosión y esto afecta a la capacidad de la cimentación. Es un acoplamiento que incluye también la estructura, de la cual voy a hablar muy poquito hoy. Esto es una fotografía de satélite de una planta de aerogeneradores en el Mar del Norte. Y bueno, como pueden ver, hay una erosión local, como les acabo de describir, con sedimentos que se mueven en dirección a la corriente partiendo de cada una de las turbinas. Sería absurdo pensar que el fluido no está afectado por esto. El fluido inicialmente es un fluido limpio, es el agua del mar. Cuando está cargado con esta carga de sedimentos, sus densidades cambian. Si hacemos una predicción o un diseño de una estructura en el paso de estas corrientes, evidentemente las fuerzas de arrastre van a ser mucho mayores de las que prevemos. Y esto es un problema a día de hoy con roturas de cables que salen de las turbinas y no son capaces de resistir estas fuerzas que no están previstas muchas veces. La conclusión de esto es que no solamente el fluido afecta al suelo, sino también el suelo afecta al fluido. Este es para terminar con este tema, un resultado experimental de otro doctorando ahí en mi universidad,
Mohamed Al-Hamadi, que hizo un estudio experimental investigando la morfología de los fosos de erosión en material granular, en arenas, en condiciones de turbina quieta y turbina en vibración. Él lo que encontró es que, en todo caso, recordemos que estos diámetros pueden ser del orden de 10 metros a día de hoy y que estas erosiones pueden llegar a 1,5 veces o incluso 2 veces el diámetro. Es decir, estamos hablando de profundidades de hasta 20 metros. Y él encontró que estos taludes están en el límite de la estabilidad. Es decir, cualquier cambio de condición en el flujo, cualquier circunstancia, cualquier terremoto, cualquier vibración de todo tipo puede desencadenar con la rotura de la ladera, impactando la turbina y rompiendo las estructuras de alrededor, por ejemplo, los cables. Les puedo decir como dato que el 80% de los problemas que hay a día de hoy de fallos en los aerogeneradores marinos no son por fallo de estructural o cimentación, sino por rotura de cables. Ya para terminar, y relacionado con esto, otro ejemplo de contacto suelo-fluido. Esto, me dirán ustedes, no es el fondo del mar, ni es una interacción de agua, es un deslizamiento de ladera que, como geotécnicos, sabemos más o menos entender. Este problema es distinto, es un deslizamiento de ladera en el fondo marino, donde hay un componente geotécnico importante, pero hay una afección también en el comportamiento del fluido, que como ingenieros geotécnicos tendemos a olvidar muchas veces. Se puede incluso llegar a producir tsunami y usualmente los ingenieros que estudian estos temas son ingenieros hidráulicos o ingenieros de riesgo o costeros. En este caso también el suelo afecta al agua. Paso a continuación a detallarles algunas opciones para modelizar estos fenómenos de interacción en pequeñas deformaciones y también en grandes deformaciones. En pequeñas deformaciones aplicamos esquemas numéricos tradicionales, método de diferencias finitas, método de elementos finitos. Les voy a mostrar algún ejemplo en elementos finitos. Todos sabemos lo que los elementos finitos son. Tenemos una geometría, la dividimos en elementos, aplicamos unas funciones de forma que con más o menos nodos y convertimos el campo de velocidad o de incógnitas, que es continuo, lo convertimos en un campo discreto con una resolución que tiene tantas incógnitas como relacionada con el número de nodos que tenemos en el dominio. Aplicando las ecuaciones de Biot en estos medios, en estos modelos de elementos finitos, podemos simular el acoplamiento. Es tradicional, hay muchos ejemplos reportados de aplicación de ecuaciones de Biot en una formulación que se denomina UPW. Las ecuaciones que han visto anteriormente vieron incógnitas en desplazamientos y una incógnita de la presión de poro. Reorganizando todas esas ecuaciones, eliminamos los desplazamientos del agua y nos quedamos con los desplazamientos del sólido, que son las U's, y de la presión de poro, para hacer el sistema más eficiente. Esto requiere algunas hipótesis, de flujo lento principalmente, y hay veces que hay inestabilidades que se pueden resolver con los algoritmos adecuados. En este vídeo yo quería mostrarles un ejemplo de una compactación dinámica, una pesa que cae en este material que está saturado. El vídeo, por desgracia, creo que no va a funcionar. Vamos a probar. No funciona. Creo que me equivoqué del... A ver, voy a probar nuevamente, pero yo creo que no está... Bueno, verían en todo caso una pesa que cae y pues un círculo de material seco alrededor de la pesa y luego algo de agua que sale en el entorno. Quería mostrarles esto. Como no les puedo mostrar esto, sí les voy a mostrar el resultado de simulación numérica en pequeña deformación, aplicando otra formulación, la UW, donde analizamos los desplazamientos, nos olvidamos más de las presiones, las calculamos también, pero a posteriori, aplicando la ley de plasticidad generalizada de Pastor-Sienkiewicz. Y esto es un modelo bidimensional axisimétrico. Aquí verán la zona de carga y las flechas que van a ver representa la velocidad del agua y verán la tendencia que tiene el agua al moverse en el interior del fluido como consecuencia del impacto en esta zona. Hay velocidades rápidas aquí a consecuencia de la velocidad del impacto y hay una zona seca, el material se levanta por aquí reproduciendo lo que me hubiera gustado que vieran en el vídeo y con una salida de agua a cierta distancia del eje de la carga. Esto representa el comportamiento relativamente bien, incluso siendo pequeña deformación.
pero nuestro foco sigue estando principalmente en el suelo. Estamos estudiando el acoplamiento y el único parámetro que consideramos de fluido es la permeabilidad, no hay más. En grandes deformaciones, hay veces que cuando tenemos gran deformación, por ejemplo, un deslizamiento de ladera, que es claramente no suficiente, representado con deformaciones del 5, el 7, el 10%, tenemos que cambiar nuestras ecuaciones. Y hay algunas cosas que tenemos que hacer. La primera de ellas, y posiblemente la más importante, es en las deformaciones. Recuerden, en la primera ecuación de Biot, el primer término les comenté que hay un operador, que es un operador donde alojamos nuestro modelo constitutivo y ahí relacionamos las tensiones y las deformaciones. Cuando tenemos pequeña deformación, las podemos estimar de esta forma, donde aquí tenemos representados los jacobianos del desplazamiento y sus transpuestos. Pero aquí hay un término de segundo orden que estamos despreciando porque los desplazamientos son pequeños y su producto pues, es muy pequeño, es despreciable. Cuando esto no es así, tenemos un producto que no es despreciable y esto aparecen los términos de Green-Lagrange que tenemos que incorporar en la ecuación para gran deformación y esto nos complica muchísimo la vida porque es una resolución que requiere, que nos impide linearizar las ecuaciones de una forma sencilla, pero es posible de hacer también. Los modelos constitutivos, cuando tenemos gran deformación, hay que también tratarlos con cuidado. No voy a hablar modelo constitutivo, ya les dije, pero cuando tenemos gran deformación no solamente un elemento de suelo se deforma, sino que además se traslada y rota. Y cuando esto ocurre, pues tenemos que aplicar estrategias de la integración, por ejemplo, tasas objetivas, hiperelasticidad o algunas otras que, bueno, ya les digo que no voy a entrar en detalle. En las ecuaciones de Biot hay unos términos que no quise mostrar porque normalmente los despreciamos, son términos que aparecen dentro de la formulación, son términos de tipo advectivo que consideran el flujo relativo del fluido con respecto al sólido, que es nuestra referencia, y normalmente son despreciables. En ocasiones, en algunos de los procedimientos que les voy a detallar a continuación, los tenemos que resolver también. Muchas veces se desprecian, igualmente que hasta el momento les he comentado. Hay algunos modelos en grandes deformaciones que les voy a mostrar en ejemplo. Les voy a enseñar resultados de otro estudiante de doctorado, en este caso Mijail Spirides, que se graduó hace un par de años. Y él utilizó método de elementos finitos pues, con algunas modificaciones para poder considerar las grandes deformaciones, algunos problemas que ahora les voy a mostrar. Lo que les voy a mostrar no tiene agua, es solamente un medio monofase, solamente para ilustrar los dos procedimientos que existen en Abacus. Son opciones que tenemos en Abacus para seleccionar. La primera de ellas es el Arbitrarian Lagrangian Eulerian, conocido como ALE, donde tenemos una cimentación que es rígida y en su penetración, pues con un planteamiento lagrangiano usual, tiene grandísimas deformaciones en las zonas de esquina, como es bien sabido, y esto pues con ciertos grados de deformación pues no se produce la convergencia, el programa deja de funcionar y no podemos seguir calculando. Una opción es el Arbitrarian Lagrangian Eulerian, como digo, que de alguna forma, en lugar de conservar la masa de cada uno de estos elementos, admite un pequeño movimiento de la masa, moviendo masa de uno a otro, de forma que en cada procedimiento de iteración hay una fase lagrangiana y un movimiento euleriano que permite flujo de un elemento a otro, como digo, resolviendo los términos advectivos que en mi anterior transparencia les mostré. Otra opción que tenemos en Abacus es el CEL, el Coupled Eulerian Lagrangian. En este caso les voy a mostrar resultados de Mijail, y era la penetración de un monopila en el fondo marino. Él aplicaba modelo hipoplástico y la formulación utilizando Coupled Eulerian Lagrangian con un dominio cercano al pilote que es de tipo euleriano, donde literalmente hay un flujo de material moviéndose en una malla, y la zona externa es lagrangiana, pues que es básicamente lo mismo que teníamos aquí. O sea, que hay una zona euleriana con flujo de material y una zona lagrangiana, por eso es el Coupled Eulerian Lagrangian. En la zona euleriana se admiten grandes deformaciones. Y lo que van a ver aquí es el desarrollo de presiones radiales durante la penetración del monopila y aquí la variación del índice de huecos capturada con el modelo hipoplástico.
lo ven representado aquí, acumulación de presiones radiales en el entorno, muy grandes deformaciones, estamos rompiendo el suelo, como ven. En el caso del índice de huecos, también a destacar, y no sé por qué ahora no lo veo, porque yo quería enseñarles cómo en la zona de arriba hay una dilatación del material y en la zona de abajo. No, bien, lo puedo mover así. Esa zona roja que ven a la derecha es dilatación del material y en la zona del fondo hay una compactación del material. Son grandes deformaciones. En todo caso, también decirles que en cuanto a modelos acoplados, que es el tema de hoy, hay muy pocas experiencias de utilizar estos dos procedimientos con resolución de ecuaciones de acoplamiento, porque es computacionalmente muy, muy caro. Y además, las pocas experiencias que tenemos, vemos que SEL funciona no demasiado bien, y esto se debe a no que el acoplamiento no sea posible, sino que en SEL lo que tenemos es un flujo de agua fluyendo en un material que ya está fluyendo, como antes les dije, el suelo fluye en esta zona que es euleriana. Entonces, esto produce muchas inestabilidades, que no quiere decir que no sea posible, pero quiere decir que hay trabajo por hacer para mejorar. En cualquier caso, el tiempo de cálculo es muy, muy alto todavía. Cuando la malla es un problema, hay veces que hay que eliminar la malla, y esta es una posibilidad. Los métodos sin malla, en los que nos olvidamos de las funciones de forma y establecemos condiciones de relación entre puntos materiales condicionadas por la proximidad. Un buen ejemplo es el Smooth Particle Hydrodynamics, SPH, donde tenemos puntos de integración en el dominio que incorrectamente se llaman partículas en la literatura. En realidad no son partículas, son puntos que definen el comportamiento del material a nivel macroescala, pero no son partículas. Sin embargo, se llaman partículas. Y entre ellas se establecen unas relaciones de proximidad que vienen definidas con unas funciones kernel. El principal problema de estos, o dificultad de estos SPH, es que requieren algoritmos de localización de vecinos, que son los que limitan su eficiencia computacional. No podía ser de otra manera en el CEDEX que hablar del trabajo del profesor Pastor y su equipo, la simulación del fallo de la balsa de Aberfan en Gales, con un modelo reológico que prestaba atención más al suelo como un fluido viscoso, y un acoplamiento entre el agua y el material sólido de tipo viscoso también. Y un ejemplo más reciente, la simulación de la generación de un socavón en un modelo de laboratorio como consecuencia de un flujo en la zona de abajo de la mezcla del agua y la arena que caen, y simulado con SPH pues, de una forma pues, bastante precisa. Otra opción para otro ejemplo de modelo de gran deformación, de mesh free, modelo sin malla, es OTM. OTM es una formulación en la cual tenemos puntos de integración mostrados aquí en rojo, y necesitamos una malla. Si bien los cálculos no necesitan esta malla, pero la ubicación de los puntos en el dominio requieren una malla para generar las condiciones de proximidad. En OTM, este es un trabajo desarrollado por el profesor Pedro Navas en la Universidad de Castilla-La Mancha. Él consiguió deformaciones de hasta un 40% de deformación plástica equivalente, muy eficiente y muy robusto, como van a ver en los resultados que ahora les mostraré. Y las relaciones de proximidad consisten en la aplicación del principio de la máxima entropía local. Es difícil simular flujo con OTM de todas formas. Pedro adaptó metodología utilizada en Caltech para teoría de materiales, ciencia de materiales, y lo adaptó a suelos por primera vez, y utilizó la teoría de Biot formulada en UW. Desarrolló un esquema de integración explícito que nos facilita la integración del modelo constitutivo, un Drucker-Prager simulando una localización del fallo. Esto era un talud vertical con una zapata rígida, con una aplicación de carga y bueno, pues una transición, una solución muy limpia con la localización muy bien obtenida. Y un esquema implícito para la simulación de licuefacción
en un terraplén saturado, material granular, también con Drucker-Prager, consiguió licuefacción en Drucker-Prager, aplicando una pequeña dilatancia negativa, de contracción, una vez que se ha producido la plastificación en el dominio, y como van a ver, pues la solución es continua y es elegante. Es una formulación elegante y robusta. Hasta ahora se ha hablado de modelos que caracterizan el material de forma macroscópica. Hay veces, como los ejemplos de la erosión local o el sifonamiento, donde hay movimientos de las partículas. Parece inteligente en este caso modelar las partículas como tal, y son los modelos DEM, que son modelos discretos, donde no necesitamos modelos constitutivos, sino fenómenos de caracterizar las partículas individualmente y sus interacciones. Requieren muchas ecuaciones para simular un triaxial, pues puede haber millones de ecuaciones incógnitas, pero representan la microestructura del fenómeno. La principal limitación de DEM, simulando la interacción del agua, ya la pueden imaginar, cómo simulamos el agua si estamos estudiando las partículas. Y hay diferentes opciones para esto, reportadas en la literatura. Una de ellas es acoplar DEM con SPH, donde simulamos las partículas de suelo con DEM y el agua como SPH, en realidad como si fueran partículas de agua, que no lo son. Ya les dije que SPH es un macro escala, pero simulamos como si fueran bolitas representando el agua, interactuando con fuerzas de arrastre entre una y otra, con un acoplamiento viscoso. Otra opción es simular el suelo como DEM, las partículas de suelo, y con un Computational Flow Dynamics euleriano, es decir, en una representación como la que ven aquí ven las partículas del suelo, entre medias unas esferitas que en realidad no son partículas, sino puntos por los cuales pasa el agua. Eso es un flujo euleriano, las partículas, estos puntitos azules siguen ahí, pero el agua circula por ellos. Y es bastante más eficiente desde el punto de vista computacional. Esta alternativa nos permite una interpretación micromecánica del fenómeno, que puede ser interesante porque es complejo. Tiene un elevado coste computacional, como ya les dije, y DEM no sustituye a los métodos de macroescala, pero puede complementarlos para entender los fenómenos micromecánicos que gobiernan la respuesta de la interacción. Para terminar, les voy a hablar de la aplicación de MPM y vuelvo nuevamente a medios de material continuo. El MPM, muy utilizados y muy en desarrollo, no son sino una evolución del método de elementos finitos, lo cual es muy útil porque si conocemos elementos finitos, con un poquito más podemos hacer MPM. Tenemos un dominio con una malla, que ven aquí, en este caso tenemos aire, aquí tenemos el suelo, y en cada uno de estos elementos tenemos unos puntos de integración, que llamamos puntos materiales, que no son otra cosa que puntos de integración en elemento finito. Miremos a uno de estos elementos, en este caso tenemos 4 puntos materiales, podemos tener más, podemos tener menos, podemos tener 1 o 9 o 30. Y hacemos los pasos de cálculo son los que les voy a indicar. Hay una información inicial en los puntos materiales, pues estados de tensión, masa, que los transferimos a los nodos, realizamos el análisis en elemento finito, hasta aquí todo normal, como siempre hemos hecho en elemento finito, se mueven los nodos, se mueven los puntos materiales y aquí la información pasa a los puntos materiales y restituimos la malla a su configuración inicial, con lo cual evitamos el problema de la distorsión. ¿Qué ocurre? Que la masa de este material no se conserva, de este elemento no se conserva. Hay una parte de masa que se mueve al elemento vecino y los puntos se mueven por el dominio, lo cual nos permite calcular y continuar calculando sin los problemas de distorsión de masa. En esto se basa MPM. Hay experiencias de simulación de MPM con medio acoplado, pues simplemente lo mismo que les mostré anteriormente para elementos finitos, pues lo acoplamos en MPM. Recomendables son esquemas de integración que mezclan lo bueno de los métodos explícitos que nos resuelven la integración de los modelos constitutivos, que de otra forma es compleja, y los métodos implícitos que nos resuelven mejor la integración de la parte fluida. Y bueno, pues hay algunas experiencias que les listo en esta transparencia. Mian Xie, un estudiante que se graduó ahí en UCL el pasado año, él estableció un modelo de MPM en el que tenía 2 conjuntos de puntos. Tenía puntos materiales que representan al agua
y puntos materiales que representan al suelo. Entonces, él calculaba aquí MPM, el fluido, y aquí MPM, el suelo seco, con su modelo constitutivo correspondiente, y en la zona donde ambos están, la interacción tipo BIOT. Esto suena muy bonito y muy interesante, pero tiene su complicación, como pueden imaginar. Hay algunas inestabilidades que Mian estuvo la mitad de su tesis doctoral, que estuvo 3 años y medio, resolviendo las inestabilidades. Las primeras son inestabilidades inherentes a MPM, no al modelo acoplado. Cell crossing noise es una inestabilidad que se produce cuando un punto se mueve de un elemento al siguiente, hay un salto drástico en la solución que produce cambios drásticos y eso produce entre elemento y elemento pues, burbujas en la solución que bueno, con diferentes opciones dentro de MPM y mejoras se suavizan bastante. No se resuelven de todo, pero se suavizan bastante. Esta es la opción del B-spline, que hace una transición entre elementos de forma que no hay un salto tan drástico en las soluciones de uno a otro. Y fue el esquema que adoptó Mian en su tesis doctoral. Volumetric locking es relativamente fácil de entender. Si tenemos puntos que por el motivo que sea se van a una zona del dominio, llega un momento que hay muchos puntos y se estorban unos a otros y hay mucha masa acumulada en una zona del dominio. Eso significa un incremento de masa y significa que el suelo se rigidiza en alguna zona del dominio y no es real. Entonces hay una inestabilidad también que es importante considerar. La integración del suelo con modelos, depende del modelo constitutivo, pero la integración es siempre un problema. Los modelos constitutivos son complejos y requieren algoritmos de estabilización. Mian desarrolló una modificación de otros existentes que tampoco voy a describir en detalle. Y me quiero centrar aquí más, es la estabilización del agua. El agua normalmente le tenemos poco respeto y la formulamos como un material incompresible completamente, isotrópico y sin transmitir tensiones de corte. Este es el planteamiento clásico del agua. Pero la realidad es que el agua tiene cierta compresibilidad, incluso si es poquita, y tiene viscosidad. Y son valores conocidos, porque el agua es conocida. Nosotros en geotecnia tendremos a decir que un modelo, un triaxial que está cerrada sus válvulas no tiene ninguna deformación volumétrica, no es cierto, hay un poquito. Y en el flujo ocurre lo mismo. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es un ejemplo de que esto es así. Les voy a mostrar una simulación, aquí no hay suelo, solamente es agua, es una compuerta que se va a elevar rápidamente y van a ver el fluido con el modelo clásico de modelo de agua incompresible y con el modelo hiperelástico, que es relativamente sencillo y que les acabo de mostrar, incluyendo la compresibilidad y la viscosidad. Tenemos... perdón. Esto no quiero que lo vean así. Un momento. A ver, ahora. Sí. El de arriba lo ven y el de abajo parece lo mismo al principio, pero enseguida el de arriba es muy, muy inestable y el de abajo es bastante estable. Es un modelo que está validado con ensayos de laboratorio. Esto sigue fluyendo abajo. Hay alguna inestabilidad en la velocidad, pero bastante aceptable. Lo de arriba es inaceptable. Muchas veces hacemos una simulación acoplada y encontramos una inestabilidad y siempre le echamos la culpa al modelo constitutivo o al procedimiento de integración y intentamos poner disipación Rayleigh, que es mentira y no tiene ningún funcionamiento, ningún significado físico. Simplemente quizá respetando el fluido y poniendo sus propiedades, tratándolo con cuidado, podemos resolver muchas de las inestabilidades que no sabemos su causa y pueden tener esta causa. Este es el último ejemplo que les voy a mostrar, es la simulación de una interacción fuerte entre una columna de material granular que tiene una compuerta que se mueve bruscamente y deja caer este material en un fluido. Hay una mezcla de flujo en el medio poroso, que es el deslizamiento de ladera que van a ver, y una generación de oleaje. Este es el ensayo, es un ensayo de laboratorio reportado en la bibliografía. El material granular son esferas de vidrio con un diámetro fijo, 5 milímetros. Mian en su tesis doctoral calibró con mucho cuidado un modelo constitutivo NORSAND basado en estado crítico que consideró oportuno para representar el fenómeno. Ensayos que encontró en la literatura, material parecido, no exactamente igual, pero parecido. Calibró el modelo constitutivo, obtuvo la serie de parámetros que son necesarios para este modelo, que bueno, es
hay bastantes parámetros, si bien es cierto la mayor parte de ellos tienen su significado físico. Y bueno, pues lo que se encontró es que en la transición entre la zona de aire y de suelo, que define la zona de entrada de agua, como ahora van a ver, pues hay una transición brusca de la porosidad que produce inestabilidades en esta área. Para resolverlo, él adoptó una zona de transición de porosidades para que esto no fuera tan brusco y fuera más progresivo. Con esto y con todas las estabilizaciones que anteriormente les mostré, con la calibración del modelo constitutivo que les he detallado, lo que ven arriba es el ensayo y lo que ven abajo es la modelación numérica, que yo creo que es bastante... Lo tengo que volver a poner. Yo creo que es bastante bueno. Y vemos además, no solamente que lo parezca, sino que lo es, porque aquí tenemos los puntos digitalizados del experimento en diferentes tiempos y aquí tenemos la ladera y tenemos también vemos el oleaje. La consecuencia de esto es que esto es un procedimiento relativamente, además no es demasiado caro computacionalmente. Esta simulación pues, llevó un día aproximadamente y bueno, pues es bastante preciso para la ladera y para el fluido. Con NORSAN, ¿y si usamos otro modelo constitutivo? Con Morculom, no es tan bueno el resultado, pero es que es Morculom. Morculom es el modelo constitutivo que cuando usamos, normalmente, muchas veces nos sonrojamos. He utilizado Morculom. Y cuando revisamos un artículo que utiliza Morculom, muchas veces decimos, bueno, quizá que no lo voy a aceptar, ¿no? Pues esto es Morculom. Y no es una maravilla el resultado, pero honestamente no está nada mal, ¿no? Conclusión de esto es que, bueno, pues a lo mejor el foco no está en otro modelo constitutivo más de los 300 que existen. A lo mejor hay que cuidar un poco más en los modelos acoplados la interacción y el agua para llegar a resultados que son aceptables. ¿Hacia dónde vamos? Conclusión de la presentación de hoy, desafíos, líneas emergentes. ¿Hacia dónde vamos en la modelización del acoplamiento? Vamos a modelos en grandes deformaciones. Los modelos en pequeñas deformaciones más o menos los dominamos y vamos a formulaciones que sean estables y consistentes en fenómenos de interacción. Modelos constitutivos más realistas para el fluido, quizá que hay que progresar más en esa línea que seguir obsesionados con el modelo constitutivo del suelo. Reducción de patologías numéricas existentes, como el cell crossing noise o el volumetric locking que antes les mostré, en MPM y también otros procedimientos InMaya que comparten las mismas limitaciones. Coordinación entre escalas, utilicemos DEM para ayudarnos a obtener modelos constitutivos, a entender la interacción, cómo varían las presiones en el entorno de un grano, por ejemplo, cuando hay un movimiento, utilicemos para esto. Computación eficiente para que no tengamos que esperar 20 días a tener un resultado y podamos utilizarlo mañana en un diseño de verdad. Y el reto ya no es solamente modelar el suelo y el agua, sino entender y reproducir correctamente la física emergente de su interacción. Y no podía ser de otra manera que concluir esta presentación agradeciendo a todas y cada una de las personas que me han acompañado en esta investigación durante más de 20 años, estudiantes de doctorado, graduados, ya que algunos he mencionado hoy, supervisores, mentores, consejeros, colaboradores, colegas, muchos de ellos amigos y, bueno, mi agradecimiento más profundo a todos ellos y alguno que no está en la lista y que ya siento si me deja. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, por esta magnífica conferencia que he ilustrado. De hecho, ya había anticipado en la presentación de que aborda uno de los problemas más difíciles, que es la interacción entre el agua y el suelo. Y como veis, ahí no está todo resuelto. Hay muchas posibilidades, pero realmente los avances son muy impresionantes. Entonces, voy a dar la oportunidad de que si hay alguna pregunta. Sí, José. Bueno, primero, impresionante. Aunque estoy yo muy lejos ahora mismo de hacer nada de esto ya, pero lo que más me ha llamado la atención es lo que has contado al final, la idea de que
la mejora de toda esta modelización a lo mejor viene caminando por una mejora de la modelización del agua. ¿Y eso no implica un coste computacional muy grande? Es la pregunta. A lo mejor lo has dicho, pero estaba pensando estaba como idiotizado con la maravilla de la modelización. No, si lo has dicho, no me he dado cuenta. No lo he dicho, pero no es grande, pero es grande con una simulación en base a permeabilidad y ley de la silla es grande. Es decir, del fenómeno de la interacción sale una complicación del modelo si lo resolvemos en condiciones de monofase, ¿no? Cuidando el fluido no hay un gran coste computacional añadido. Pero parece que se mejora muchísimo, ¿no? Se mejora muchísimo. ¿Otra pregunta? Enrique. Voy por allí, perdón. Hola Susana, buenos días. En primer lugar, felicidades por tu intervención. Y yo que te quería preguntar, la situación de un desembalse rápido en una presa es un problema complejo. A veces se hace la simplificación de que el esqueleto sólido es infinitamente rígido y hay una red de filtración que va evolucionando con el tiempo. Es muy simplista, ¿no? Hay otra manera de simplificarlo, si no me equivoco, es poner un desembalse muy rápido, de tal manera que está como prisionero el esqueleto, digamos el agua, con presiones muy elevadas, ¿no? Hacer el transitorio es verdaderamente complejo y, repito, si no me equivoco, también sucede que la presión de agua disminuye y se va produciendo un fenómeno creo que se denomina exsolución, por la ley de Henry, igual que se abre una Coca-Cola, ¿no? Entonces la rigidez del agua decae un montón. ¿Puedes comentar algo al respecto o digamos que acumula muchas singularidades? Bien, sería un factor añadido. Muchas gracias, Enrique, por la felicitación, para empezar. Y sería una modificación añadida al modelo constitutivo del fluido con una base termodinámica, si me apuras, ¿no? Con consideraciones de presión, consideraciones incluso térmicas. En esa línea estamos, pero bueno, esto es muy moderado y a pesar de lo cual, lo que he mostrado hoy es una contribución con respecto a lo que existe o es más usual. Sí, pero en esa línea sería muy interesante de analizar. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo... Había una frase enigmática al final. Yo también me he quedado la idea de que habrá que prestar más atención al agua, que lo olvidamos de la conclusión de esta conferencia. Pero había una frase enigmática al final, dice, de futuros desarrollos, la interacción del agua con la microestructura del suelo. ¿A qué te refieres? Consideramos tradicionalmente el agua como un medio continuo. Salvo el ejemplo que les he mostrado de DM acoplado con SPH, donde el SPH asimila unas partículas, en realidad estamos asumiendo el agua como un continuo. Sin embargo, en el entorno microestructural puede haber que haya variaciones de la presión de agua que no sean continuas. Puede ser que haya presiones que en un lado del grano, en el flujo relativo, sean positivas y en otro puede ser que sean negativas. Eso no está entendido. Eso no lo hemos entendido y por ahí también tenemos que trabajar. Y ahora aprovecho la presidencia para hacer otra pregunta, pero bueno, me ha parecido que todos los ejemplos eran 2D. Sí, son todos 2D. ¿Qué tan lejos estamos del 3D para ese tipo de problemas? Estamos en ello. Tardaremos todavía, pero estamos en ello. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta de los asistentes online? No la hay. Entonces, si es así, simplemente me queda agradecer de nuevo el esfuerzo que ha hecho Susana para preparar esta magnífica conferencia, venir a dárnosla aquí en persona y, por tanto, voy a pediros un aplauso para ella. Gracias.
Bien, entonces, según el plan, ahora hay una pequeña pausa que vamos a hacer corta para no retrasar el final. Entonces, si os parece, empezaremos la asamblea a las 12:15, tal como estaba previsto. Pues hasta ahora.